Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos y por supuesto, mucho drama turco. Si eres de los que adoran esos romances apasionados, esas intrigas que te dejan al borde del asiento y esos personajes que te roban el corazón, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de las novelas turcas, Ali ile Esla, de la serie Esla. Sí, esos dos protagonistas que nos hicieron suspirar, llorar y hasta enfadarnos, pero que al final, siempre nos conquistaron. Y no solo eso, sino que vamos a adentrarnos en los rumores, las especulaciones y por supuesto, la posibilidad de una reconciliación que para muchos, es un sueño hecho realidad. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a desentrañar los secretos de Ali ile Esla, analizar su relación, sus obstáculos y, lo más importante, la posibilidad de un futuro juntos. ¿Están listos? Pues vamos allá. Antes de comenzar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre novelas turcas, noticias, análisis y mucho más. Únanse a la comunidad y sean parte de esta pasión por las historias turcas. Ahora sí, empecemos a hablar de Ali ile Esla. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la serie, o que tal vez necesiten un pequeño recordatorio, hablemos un poco de la trama. Esla es una novela turca que narra la historia de Esla, una joven que vive en Estambul y que, engañada por su familia, es llevada a su pueblo natal, Mardin, una región con fuertes tradiciones. Allí se ve obligada a casarse con un hombre de la familia, Boran, para evitar una pelea entre clanes. En medio de esta situación, Esla se encuentra en un escenario de choque cultural y emocional. Su vida da un giro radical, pasando de la libertad y la modernidad de Estambul a las rígidas costumbres y el conservadurismo de Mardin. La protagonista, inicialmente aterrorizada y desesperada, debe enfrentarse a la opresión y a las limitaciones impuestas por una sociedad patriarcal. La trama se complica por la complejidad de las relaciones familiares, las rivalidades entre clanes y la lucha por la supervivencia. Esla, una joven educada y con aspiraciones, se ve forzada a adaptarse a un entorno desconocido, donde su voz es silenciada y sus deseos ignorados. A medida que avanza la serie, Esla descubre la fuerza que reside en su interior y la importancia de la familia, a pesar de las difíciles circunstancias. En este contexto, la historia de amor con Boran, el hombre con el que se ve obligada a casarse, surge de forma inesperada. Boran, un hombre de carácter fuerte y con arraigadas creencias tradicionales, se convierte en un protector y un compañero para Esla. A pesar de sus diferencias, la pareja comienza a desarrollar un vínculo emocional que trasciende las barreras culturales y sociales. La relación entre Esla y Boran es un reflejo de la dualidad presente en la serie. Por un lado, se enfrentan a los obstáculos impuestos por la tradición y las expectativas familiares. Por otro lado, se encuentran unidos por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Esta compleja dinámica es lo que mantiene al espectador enganchado a la historia, observando cómo estos dos personajes navegan por las turbulentas aguas de sus sentimientos y las exigencias de su entorno. Pero, ¿qué papel juega Halil en todo esto? Halil es un personaje que llega a la vida de Esla más adelante en la serie, irrumpiendo en este delicado equilibrio. Es un hombre de negocios carismático, atractivo y con una fuerte conexión con Esla. A lo largo de la historia, se crea una fuerte tensión entre ellos. Hay una atracción innegable, una conexión que va más allá de lo físico. Sin embargo, Esla está casada con Boran, y aunque su relación con él es complicada, hay un vínculo de amor y respeto. Halil, con su encanto y su perspectiva moderna, representa una alternativa a la vida que Esla lleva en Mardin. Es un hombre que entiende sus deseos de libertad, de independencia y de realización personal. Su llegada a la vida de Esla genera un conflicto interno en la protagonista, quien se debate entre el amor que siente por Boran y la atracción que experimenta por Halil. La presencia de Halil en la serie introduce un elemento de incertidumbre y de drama que eleva la tensión narrativa. El personaje de Halil cuestiona el compromiso de Esla con su matrimonio y la obliga a replantearse su futuro. Representa la posibilidad de una vida diferente, más acorde con sus anhelos y aspiraciones. A medida que avanza la historia, Halil se convierte en un rival para Boran y un símbolo de la lucha de Esla por su libertad. La entrada de Halil en la vida de Esla genera un gran conflicto. ¿Qué es lo que siente Esla por Halil? ¿Es solo atracción, o hay algo más profundo? ¿Podría Esla realmente dejar a Boran por Halil?
Son preguntas que nos mantuvieron pegados a la pantalla y que generaron debates apasionados entre los fans. La dinámica entre Alil y Esla es fascinante. Hay momentos de intensa pasión, de miradas que lo dicen todo, de conversaciones llenas de tensión. Pero también hay momentos de conflicto, de reproches y de decisiones difíciles. Alil, a menudo, representa la tentación, la posibilidad de una vida diferente, de una libertad que Esla anhela. La tensión entre ambos es palpable y cada encuentro entre ellos está cargado de emoción. La relación entre Alil y Esla se construye sobre la base de la atracción física, pero también sobre la conexión emocional y la comprensión mutua. Alil admira la fortaleza de Esla y su lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Esla, por su parte, se siente atraída por la inteligencia, el carisma y la sensibilidad de Alil. Juntos forman una pareja que desafía las convenciones y que cuestiona los límites del amor y la lealtad. Sin embargo, la relación entre Alil y Esla también está marcada por la culpa, el conflicto y la incertidumbre. Ambos son conscientes de que su relación es un peligro para el matrimonio de Esla y para la estabilidad de la comunidad. La presión social, las expectativas familiares y los propios sentimientos de Esla hacia Boran complican aún más la situación. A medida que la trama avanza, Alil y Esla se enfrentan a decisiones difíciles que ponen a prueba su amor y su determinación. Pero ¿por qué la reconciliación entre Alil y Esla es un tema tan recurrente entre los fans? Bueno, para empezar, la química entre los actores que interpretan a Alil y Esla es simplemente explosiva. Su conexión es palpable y esto se refleja en la forma en que sus personajes interactúan. Además, la serie dejó un final que, si bien cerrado, también abrió puertas a la especulación. En la serie vemos cómo Alil y Esla comparten momentos importantes. Recuerdan momentos de intimidad, y hay sentimientos en sus ojos. Aunque sabemos que Esla amaba a Boran, la conexión con Alil es innegable. La química entre los actores es tan fuerte que incluso fuera de la pantalla se rumoreó sobre una posible relación. El magnetismo que irradiaban ambos actores al interpretar a sus personajes, los gestos, las miradas, las expresiones faciales, todo esto transmitía una conexión profunda que iba más allá de lo puramente profesional. Esta química innegable es una de las principales razones por las que los fans anhelan verlos juntos nuevamente en algún proyecto. Ahora, hablemos de los rumores. En el mundo de las novelas turcas, los rumores vuelan, y las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación. Y claro, Alil y Esla no son la excepción. Los fans, ávidos de más, de ver a sus personajes favoritos juntos, han alimentado la esperanza de una reconciliación. Uno de los rumores más fuertes es la posibilidad de una nueva serie, una secuela, o incluso un spin-off, que retome la historia de Alil y Esla. Estos rumores se basan en diferentes factores. Primero, la popularidad de la serie Esla sigue siendo alta. Segundo, la química entre los actores es tan buena que los fans desean verlos trabajar juntos de nuevo. Y tercero, las redes sociales están llenas de fanfiction, de montajes, de edits y de teorías sobre cómo podría ser la vida de Alil y Esla juntos. La pasión de los fans por la serie Esla y por los personajes de Alil y Esla ha generado una gran cantidad de contenido en línea. Foros, blogs, páginas de fans y redes sociales están llenos de discusiones, análisis y especulaciones sobre el futuro de la pareja. Los fans han creado fanfiction, escribiendo sus propias versiones de la historia y explorando diferentes escenarios para la reconciliación. También han elaborado montajes, edits y vídeos que resaltan la química entre los actores y los momentos más románticos de la serie. Este entusiasmo de los fans ha mantenido viva la llama de la esperanza y ha alimentado los rumores sobre una posible secuela o spin-off. La gran cantidad de contenido generado por los fans demuestra el impacto emocional que la serie tuvo en el público y el deseo de continuar explorando la historia de Alil y Esla. El fervor de los seguidores es un factor clave que podría influir en la decisión de los productores de retomar la serie y dar a los personajes el final que muchos anhelan. Otro rumor recurrente es la posibilidad de que los actores principales compartan proyectos. Los fans naturalmente imaginan a la pareja en una nueva serie o película, en la que exploren aún más su conexión. La idea de ver a los actores que interpretan a Alil y Esla compartir pantalla nuevamente es un sueño para muchos fans. La posibilidad de que los actores protagonicen una nueva serie o película, en la que se exploren aún más los sentimientos y la conexión entre sus personajes, genera una gran expectación. Los fans imaginan diferentes géneros y tramas, desde dramas románticos hasta thrillers.
La imaginación de los fans no tiene límites, y las redes sociales se han convertido en un escaparate de sus sueños. Se han creado fanarts que muestran a los actores en diferentes escenarios y situaciones, y se han elaborado listas de posibles historias y personajes. Esta pasión por ver a los actores juntos es un factor importante que podría influir en las decisiones de los productores y directores. La demanda del público es un factor clave que podría impulsar la creación de nuevos proyectos protagonizados por la pareja. Pero, ¿qué hay de la posibilidad real de una reconciliación? ¿Es posible que Alil y Esla puedan estar juntos, incluso si no es en una nueva serie? Bueno, la verdad es que en la ficción, todo es posible. Y en el mundo real, aunque no tengamos la certeza, hay diferentes factores que podrían influir en esta posibilidad. Primero, la voluntad de los actores. Si los actores que interpretan a Alil y Esla están dispuestos a colaborar en un nuevo proyecto, es el primer paso para que la reconciliación sea una realidad, al menos en la pantalla. La disposición de los actores a trabajar juntos nuevamente es un factor crucial para que la reconciliación sea posible, aunque sea en la ficción. Si los actores están dispuestos a unirse en un nuevo proyecto, ya sea una serie, película o un spin-off, la esperanza de los fans se incrementa. La química innegable entre los actores y su capacidad para transmitir emociones a través de sus personajes son elementos esenciales para el éxito de cualquier proyecto. La disponibilidad de los actores, sus agendas y sus intereses profesionales son factores que influyen en la posibilidad de una colaboración. El hecho de que los actores estén abiertos a la idea de retomar sus personajes y explorar nuevas facetas de la historia es un paso significativo hacia la reconciliación en la pantalla. Las declaraciones de los actores en entrevistas y en las redes sociales sobre su posible participación en nuevos proyectos son seguidas de cerca por los fans, quienes esperan con ansias una confirmación. Segundo, el apoyo de los fans. La voz de los fans es poderosa. Si hay una demanda fuerte de ver a Alil y Esla juntos de nuevo, esto podría influir en las decisiones de los productores y de las cadenas de televisión. El apoyo de los fans es un factor clave que puede influir en la realización de un nuevo proyecto que involucre a los personajes de Alil y Esla. La pasión y el entusiasmo de los fans son importantes para demostrar el interés del público en una historia y en la pareja. Las campañas en redes sociales, los comentarios en foros y blogs, y la creación de contenido relacionado con la serie pueden influir en las decisiones de los productores y directores. El éxito de una posible secuela o spin-off dependerá en gran medida de la demanda del público. La cantidad de seguidores, los índices de audiencia y las reacciones del público en las redes sociales son factores que los productores y las cadenas de televisión tienen en cuenta. El apoyo de los fans puede influir en la decisión de financiar un nuevo proyecto y de darle una oportunidad en la pantalla. La voz de los fans puede ser determinante a la hora de dar luz verde a la reconciliación de Alil y Esla en la ficción. Tercero, la creatividad de los guionistas. Los guionistas tienen la capacidad de crear historias increíbles, de construir nuevos escenarios y de explorar nuevas dinámicas entre los personajes. Si encuentran una trama interesante con giros inesperados, y que justifique la reconciliación, la posibilidad es aún mayor. La creatividad de los guionistas es fundamental para el éxito de una posible reconciliación entre Alil y Esla. Los guionistas tienen la tarea de desarrollar una historia atractiva, con giros inesperados y personajes complejos. Deben crear un guión que justifique la reunión de Alil y Esla en un nuevo contexto, que explore nuevas facetas de sus personalidades y que desarrolle la trama de una manera convincente. La capacidad de los guionistas para crear diálogos memorables, escenas emocionantes y situaciones que mantengan al espectador al borde del asiento es crucial. La trama de la serie debe ser relevante para los personajes y debe tener un impacto en sus vidas. Los guionistas deben encontrar una manera de conectar la historia con el pasado de los personajes y de explorar los sentimientos y las relaciones que los unen. La originalidad y la innovación en la escritura son factores que pueden marcar la diferencia entre una buena historia y una historia inolvidable. La capacidad de los guionistas para crear una trama que justifique la reconciliación de Alil y Esla es clave para el éxito de un nuevo proyecto. En resumen, la posibilidad de una reconciliación entre Alil y Esla sigue siendo un tema abierto. Los rumores, las especulaciones y la pasión de los fans alimentan esta esperanza. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, lo cierto es que la historia de Alil y Esla sigue viva en nuestros corazones. La incertidumbre sobre el futuro de Alil y Esla es lo que mantiene viva la llama de la esperanza en el corazón de los fans.
La posibilidad de una reconciliación, aunque sea en la ficción, genera entusiasmo y emoción. Los rumores, las especulaciones y la pasión de los fans alimentan esta esperanza y la convierten en un tema recurrente en las conversaciones y debates. La historia de Alil y Esla sigue resonando en el público, gracias a la química innegable entre los actores, la complejidad de los personajes y la trama apasionante. A pesar de que no se tiene certeza sobre el futuro de los personajes, la historia de Alil y Esla ha dejado una huella imborrable en los corazones de los fans. La pasión y la dedicación de los seguidores demuestran el impacto que la serie tuvo en el público. La historia de Alil y Esla sigue viva, gracias a la capacidad de la serie para emocionar, inspirar y entretener. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Alil y Esla merecen una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya traído recuerdos, les haya emocionado y les haya hecho reflexionar sobre esta pareja icónica. Me encantaría saber su opinión y compartir sus teorías sobre el futuro de Alil y Esla. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir sus opiniones y sus teorías sobre Alil y Esla. Me encantaría leerlos. Compartan sus ideas sobre cómo les gustaría que fuera la historia, cuáles son sus momentos favoritos de la serie y qué es lo que más les gusta de la pareja. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.